Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de matemática. Continuando con la clase de conjuntos, ahora vamos a trabajar con diagrama de Venn. Bien, vamos a trabajar ahora con la parte gráfica de los conjuntos. Los conjuntos también se pueden representar de forma gráfica y para eso existe el diagrama de Venn. Bueno, a través del diagrama de Venn nosotros vamos a poder en un círculo encerrar los elementos que pertenecen a ese conjunto, que forman parte de ese conjunto. Por ejemplo, en la imagen que vemos acá, fíjense que hay un círculo y dentro de él está el elemento A y el elemento B, mientras que el C está fuera. Esto quiere decir que los elementos de este conjunto, que podemos llamar A, B, C, D, recuerden que los conjuntos tienen nombre, que se representan a través de la letra mayúscula. Los nombres de los conjuntos es a través de letras mayúsculas. Bueno, la A y la B pertenecen al conjunto, mientras que la C no pertenece al conjunto. Bueno, las operaciones que vamos a ver en esta parte gráfica de los conjuntos van a ser dos: unión de dos conjuntos e intersección de dos conjuntos. Aquí dice muchas cosas, de las cuales voy a destacar algunas. ¿Qué es unión de dos conjuntos? Bueno, tenemos un conjunto A y un conjunto B. Ok, cuando hablamos de unión de dos conjuntos, ok, la unión de dos conjuntos va a ser un tercer conjunto que se va a formar de los dos primeros conjuntos, un conjunto llamado A y un conjunto llamado B. Esos dos conjuntos me van a formar un tercer conjunto que es el conjunto llamado unión, que es la unión de esos dos conjuntos A y B. ¿Qué sucede? ¿Qué elementos van a conformar ese conjunto de la unión de A con B? Bueno, los elementos que lo van a conformar son los elementos del conjunto A o los elementos del conjunto B o los elementos que están en ambos conjuntos. Repito, cuando hablamos de unión, de hecho aquí lo dice en la teoría, el conjunto que se va a llamar unión del conjunto A con el conjunto B se va a formar de los elementos del conjunto A o de los elementos del conjunto B o los elementos que forman parte de ambos conjuntos. Y la manera de representar unión es a través de este símbolo que vemos acá, que es como una especie de U. Cuando hablamos de intersección de dos conjuntos, ¿cuál es la diferencia con la unión? Bueno, que acá va a haber un tercer conjunto llamado intersección que se va a formar del conjunto A y el conjunto B, igual que en la unión. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que aquí solamente van a estar elementos que forman parte de ambos conjuntos. Cuando hablamos de unión, hablamos de los elementos del conjunto A o los elementos del conjunto B o los elementos que forman parte de los dos, o sea, que están en los dos. Cuando hablamos de intersección, hablamos de los elementos, solo aquellos elementos que estén en ambos conjuntos simultáneamente, o sea, que formen parte de A y formen parte de B. Ahí hablamos de intersección. Y este es el símbolo, es la misma letra que la unión, pero abierta hacia abajo. Esto es intersección y esto es unión. Veamos algunos ejemplos. Bueno, aquí me dice, determine qué elementos pertenecen a cada uno de los conjuntos. Ok, vamos a ver cuáles pertenecen. El primero me dice conjunto A. Fíjense, aquí tengo el conjunto A. Como yo les mencionaba al principio, el diagrama de Venn, aquí les dije que gráficamente si los elementos están dentro del círculo pertenecen al conjunto, si están fuera no pertenecen. Como pueden ver, A, B, C, D, E, los 5 elementos, que son 5 letras minúsculas, todas forman parte de el conjunto A. Entonces escribimos por extensión, recuerden que por extensión es nombrando uno a uno, escribimos el conjunto A lo conforma A, B, C, D y E. Todos están dentro del círculo. Conjunto B, ¿quiénes pertenecen? Bueno, pertenece la B, la C, la M y la N. Entonces por extensión escribimos B, C, M, N pertenecen al conjunto B. El C, X, Y, Z, X, Y, Z pertenecen al conjunto C. Ahora vamos con el D. La D es, debo escribir el conjunto unión entre A y B y el conjunto intersección entre A y B. Vamos a ver, entre A y B. Conjunto A, conjunto B. ¿Quiénes son los elementos del conjunto A? A, D, E. ¿Quiénes son elementos del conjunto B? M y N. ¿Quiénes son elementos de ambos conjuntos? B y C. B y C son del conjunto A y del conjunto B. Aquí lo podemos ver. Fíjense, están dentro de los dos círculos.
Entonces, ADE es del conjunto A, MN es del conjunto B y B y C es de los dos conjuntos. Entonces, cuando hablamos de unión, fíjense cómo se representa B, A unido con B. Y aquí es A intersectado con B. Cuando hablamos de unión, hablamos de los elementos que están en el conjunto A o en el conjunto B y que están en los dos conjuntos. Entonces, ¿quién está en el conjunto A? ADE. ¿Quién está en el conjunto B? MN. ¿Quién están en los dos conjuntos? B y C. Entonces se toman todos los elementos. Entonces, la unión del conjunto A con B es A, B, C, D, E, M y N. Todos los elementos. ¿Ok? Y cuando hablamos de intersección, son solo los elementos que están en ambos conjuntos simultáneamente. Son nada más B y C. Por eso es que aquí se coloca A intersectado con B es B con B y C. Solamente los que están entre los que forman parte de los dos conjuntos. El otro ejercicio es A unido con C y A intersectado con C. Fíjense, ¿quiénes están en A? A, B, C, D, E. ¿Quiénes están en C? X, Y, Z. ¿Y quiénes están en los dos conjuntos al mismo tiempo? Ninguno. Entonces, si hablamos de unión, tomamos los que están en el conjunto A y los que están en el conjunto C. En este caso no tomamos los que están en ambos conjuntos al mismo tiempo porque no hay. Pero se toman estos y estos cuando hablamos de unión. A unido con C es A, B, C, D, E, X, Y, Z. Recuerden que unión es los elementos de A o los elementos de B y los elementos que están en los dos simultáneamente, pero aquí no están los simultáneos. Ahora, cuando hablamos de intersección, es estrictamente los que están en ambos conjuntos simultáneamente, así como hicimos aquí, que B y C eran intersección porque formaban parte de los dos conjuntos. Aquí no hay. Cuando no hay, entonces hablamos de lo que vimos en un principio. ¿Qué fue esto? Conjunto vacío. Es el conjunto que carece de elementos y se denota por estos símbolos. Cuando no hay elementos en la intersección, entonces simplemente colocamos A intersectado con C es vacío. Puede ser con las llaves o puede ser con el circulito. Y por último tenemos como ejemplo B unido con C y B intersectado con C. Bueno, si voy a unir B con C, elementos de B son estos, elementos de C son estos. Ellos forman parte de la unión. Pero los elementos que son comunes o que están en los dos conjuntos no existen. Entonces solamente en la unión tomamos B, C, M, N, X, Y, Z, que son estos que están acá. Mientras que si hablamos de intersección entre B y C, no hay nada. No hay elementos que formen parte de los dos conjuntos o que estén dentro de los dos círculos. Entonces también es vacío. Obsérvese que cuando no hay elementos comunes entre los dos conjuntos, el resultado es el conjunto vacío. Bueno, chicos, espero que esta clase de conjuntos haya sido de su agrado. Los invito a que revisen la guía pedagógica y refuercen lo que se explicó en los videos. El video resume un poco más lo que está en la guía y se preparen pues para las próximas evaluaciones. Nos vemos en una próxima clase. Que tengan feliz día.